¿Se acuerdan cuando SCP estaba vivo? Bueno, yo sí, aunque no fue hace mucho. ¿Pero qué fue lo que pasó? Desde cuando tenemos 10.000 SCPs, y aparte de eso, la mayoría están más rotos que culo de tro. Bueno, pues hay que empezar desde el principio. Todo comienza desde 2008, cuando la página oficial de SCP fue creada. El proyecto tenía un concepto muy sencillo. Ser una fundación ficticia la cual contenía seres que la comunidad de internet creaba. Esto funcionaba muy bien, y así fue como nacieron los SCPs clásicos, que son los del 1 al 100. Poco a poco, la comunidad iba creciendo, y llegarían muchos más nuevos SCPs. Pero aún, el proyecto no era realmente conocido. Al menos, hasta el 2012. 2012 fue el año en el que Jonas Rikkonen crearía el proyecto SCP Containment Breach. Este proyecto se hizo conocido rápidamente, porque era el año en el que los juegos como Slenderman aún eran jugados. Fuera yo. Y no joda, marico, cansármela. Los youtubers más conocidos de ese entonces, lo jugaron, y abrieron mucho más el público de la Fundación SCP. Esto fue una gran noticia para los fans de la fundación, ya que esto significaba que mucha más gente se uniría a su comunidad. Y así fue. Pero, realmente, aquí se podría decir que comenzó su caída. Verán, la viralización de SCP hizo que sus personajes también se volvieran muy populares. Pero esto les causó graves daños al concepto original que tenían. Sí, estoy hablando de 096 y 682. 096 pasó de ser una criatura humanoide inmortal que te mataba si le veías un píxel de su rostro, a un ser que le gana a prácticamente cualquier personaje que nada que ver con él. Y 682, que pasó de ser un reptil que se adaptaba a cualquier arma que utilizabas en contra de él, a alguien que sí, puede morir, pero cuando lo hace respawnea en la fundación. ¿Ven a lo que me refiero? Además, aquellos SCPs que parecían escritos por un estudiante de literatura, pasaron a ser tan simples como lo de si te le acercas te mata. Y no sé, pero yo creo que la página ha de tener algún tipo de moderación, porque no creo que una roca que destruya al universo si se cae, pase a la lista regular. Que sí, ya sé que este concepto suena más como de un SCP que estaría en la categoría Joke, misma categoría en donde está el primer Skibidi Toilet, pero esto no quita que hay veces que este tipo de SCPs pasen. Entonces, ¿cuándo podríamos decir que SCP se arruinó? Realmente, nunca se arruinó. SCP desde el principio ya estaba condenado a que le pasara esto, porque cada SCP lo crea un usuario de internet. Así como pasaría después con los backrooms, SCP se fue volviendo más y más absurdo con el pasar del tiempo, hasta que nadie se lo tomase en serio. Ya verás tú si te quedas con la SCP esa furra que te acosa, o si prefieres ser un old y solo disfrutar de los SCP-3000 hasta el 0.